¿Qué tal, hermanos? El Señor los bendiga. ¿Cómo están? Hoy miércoles ya 6 de mayo del año 2020. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo le invito a que no se pierda estos estudios también acerca de Pedro. Amén. De Pedro a la iglesia, también a la iglesia universal. Así que yo le invito, hermano, estamos en la primera carta, ¿verdad? Y yo le invito a que vaya abriendo su Biblia ahí y apasionese, hermano, por el estudio de la palabra. Amén, apasionese por recibir el mensaje de la palabra de Dios. Que su vida desee, amén, el alimento espiritual de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, sea bienvenido, ¿verdad? A un día más de transmisiones. ¿Y qué le parece si vamos orando? De una vez, vamos orando para entrar al tema de esta tarde. Amén. Cierre sus ojos conmigo y vamos a ponerlos en las manos del Señor. Bendito Señor, te damos las gracias a ti por este tiempo. Queremos ponerlo en tus manos y pedirte, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes en el conocimiento de tu palabra hacia toda la verdad que está contenida, Señor, en ella. Que nos recuerdes las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que en esta tarde, noche, Señor, ya de este día, miércoles 6 de mayo, Señor, podamos ser nutridos con las palabras de Cristo, nutridos con la presencia de tu Espíritu Santo en cada hogar, en cada vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria. Gracias por este tiempo, Señor, que estamos viviendo, los últimos tiempos, sin duda, mi Señor, y gracias por este tiempo en el que aún podemos recibir la palabra de Dios. Gracias te damos a ti. Recuérdanos las palabras de nuestro Señor. Te damos las gracias. Amén. Gloria al Señor, hermano. Fíjese que ahorita que orábamos, hermano, menciono el hecho de que tenemos que estar tranquilos en este tiempo, amén. Tenemos que experimentar la seguridad de Dios y esto también a través de la palabra de Dios, hermano, que se nos está dando, amén, que estamos predicando la palabra de Dios. Fíjese bien, desde el sábado, ¿verdad? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes es el único día, hermano, que no lo estamos haciendo. Sí, pero toda la semana prácticamente, hermano, estamos compartiendo la palabra. Así que usted tenga seguridad dependiendo de la palabra de Dios. Amén. Que no sea el temor, que no sea el miedo, sino todo lo contrario, que sea la escritura, la palabra de vida, la que nos centre, hermano, en confianza en el Señor, aún a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, a pesar de todo lo que se oye. Amén. ¿Y qué le parece si aprovechamos el tiempo? ¿Verdad? ¿Cuál tiempo? El tiempo, hermano, de estar en casa. El tiempo, hermano, de compartirlos con los que están en casa. Amén. El tiempo de recibir la palabra de Dios. Amén. Vamos entrando al estudio, hermano, y quiero que me acompañe al capítulo número 4 de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Amén. Vamos ahí, ¿qué le parece? Primera de Pedro en el capítulo número 4. Y fíjese que precisamente, hermano, así es como hemos llamado a esta primera parte del estudio. Le hemos llamado aprovechando el tiempo. Y usted se va a dar cuenta, hermano, del por qué. ¿Por qué le hemos llamado así? Amén. Así que bueno, vaya conmigo. Vamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. Amén. ¿Ya está ahí? Acuérdese tener su Biblia a la mano, ¿verdad? Su libreta también de estudio. Amén. Para que usted pueda anotar todo lo que, pues tal vez también en este caso estemos anotando en el pizarrón. Amén. Así que yo le invito, bueno, pues vamos a darle lectura primeramente a la palabra de Dios. Repito la cita, Primera de Pedro 4, de los versículos del 7 al 9. Amén. Léalo conmigo, dice así la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Y en el verso 9, fíjese lo que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Verdad? ¿Qué le parece, hermanos, si nos vamos introduciendo al tema? Amén. Quiero comenzar por anotar la cita bíblica, que es Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 hasta el 9. Amén. Y como le comento, hermano, le hemos llamado a este estudio, a esta primera parte, ¿sí? Aprovechando el tiempo.
¿sí? Así le hemos llamado a esta primera parte del estudio. ¿Por qué digo primera parte? Bueno, porque si alcanzamos, vamos a ver la continuación de este estudio, que serían los versículos 10 y 11. Amén. Pero si no, bueno, pues entonces nada más veríamos esta parte. Ahora, vea el título, aprovechando el tiempo, ¿sí? Cuando uno escucha eso, hermano, pues es obvio, ¿verdad? Se nos viene, por ejemplo, a la cabeza, a la mente, recordamos las palabras del apóstol Pablo, tal vez, ¿verdad? Cuando le dice a una de las iglesias, les dice a los creyentes que el tiempo no debe de ser algo que desperdiciemos, sino que debemos redimirlo, es decir, utilizarlo para bien. Y sabe, ahorita podríamos pensar, escuchando el tema, el título, en que tenemos mucho tiempo, tal vez, en que el estar en casa, en el que estar en esta cuarentena, en este encierro, fíjese bien, tenemos mucho tiempo y efectivamente, hermano, puede ser que sí. Aún dentro de casa, bueno, nos ponemos a hacer cosas, ¿verdad? Cosas que tal vez nunca se habían podido hacer. Y se aprovecha precisamente el tiempo para todo ello. Pero sabe que el apóstol Pedro, hermano, se refiere a algo más. Cuando nos habla de que aprovechemos el tiempo, fíjese bien, comienza el apóstol Pedro por mencionar una frase, que si usted ya la notó, hermano, en el principio del versículo número 7, que ya leímos, él dice, o la nombra esta frase como el fin de todas las cosas. ¿Sí? El fin de todas las cosas. Cuando nosotros escuchamos también esto, hermano, nos indica dos cosas, fíjese bien, principalmente dos cosas. Que el fin de todas las cosas, es obvio, se acerca, ¿verdad? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y esto se puede deber, por un lado, a la venida, es decir, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está cerca, hermano, ya está aquí a las puertas. Amén. Y la segunda cosa, se puede referir, hermano, a lo que todos por ahí en algún momento hemos escuchado o lo hemos dicho, ¿verdad? Acerca de el fin del mundo. Que quiero decirle una cosa, ¿sí? Cuando Pedro habla, hermano, de el fin de todas las cosas, nos apunta a esos dos acontecimientos que le digo. Pero sin lugar a dudas, fíjese bien, lo más importante es que tenemos que saber como creyentes que ya no tenemos mucho tiempo, hermano, sobre este mundo. Ya no tenemos, hermano, mucho tiempo para tomar decisiones correctas y obedecer a la voluntad de Dios. Esto lo tenemos que comenzar a hacer de ya. ¿Por qué, hermano? Porque el fin de todas las cosas está cerca. ¿Sí? Sea porque Cristo viene por segunda vez, como lo estamos estudiando los días jueves, o sea, hermano, porque también, bueno, pues el mundo va a terminar. No sin que antes, fíjese bien, se dé toda una serie de acontecimientos y hasta el último de todos esos acontecimientos finales se lleva a cabo el fin del mundo, hasta el final. Así que yo le invito a que siga estudiando con nosotros los días jueves, para que escuche, para que aprenda bíblicamente sobre lo que estamos mencionando. Pero, sin lugar a dudas, escuche esto. Tenemos poco tiempo para obedecer a Dios. Así que, tal vez usted sea de esas personas que diga, caray, todavía nos queda mucho tiempo, todavía faltan muchas cosas por hacer en la vida, ¿verdad? Pero yo le quiero decir una cosa, el tiempo que queda ya es poco. Y creo, hermano, que lo mejor que podemos hacer con ese tiempo es obedecer a la voluntad de Dios. Amén. Servirle a Él. Amén. Ahora sí, hermano, que aprovechar el tiempo que nos queda, fíjese bien, como lo mencioné, tomando las decisiones correctas y aquellas sobre todo que tengan que ver con el hacer la voluntad de Dios. Sabe que mucha gente, hermano, malgasta su tiempo. Mucha gente, hermano, aún creyente, no utiliza el tiempo, hermano, de la manera correcta. Sí tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos familia, tenemos un hogar, tenemos un sinfín de actividades. Pero se ha puesto a pensar que muchas de las actividades que tenemos realmente son infructuosas. Es decir, las hacemos nada más por costumbre o las hacemos sin ninguna finalidad en sí. Las hacemos por hacer. Nos desgastan, nos cansan, nos roban el tiempo de cosas que verdaderamente son importantes y que sí debiéramos de estar haciendo.
Por lo tanto, hermano, esto es lo que el apóstol Pedro comienza diciéndole a la iglesia. Como queda poco tiempo, el fin de las cosas, de todas las cosas se acerca, hermano, entonces tenemos que aprovecharlo. Y la mejor forma de hacerlo es, hermano, haciendo la voluntad de Dios. No deje de trabajar, no deje de estudiar, no deje de hacer todo lo que es de su responsabilidad. Pero encima de todo eso, escuche esto, tampoco se olvide de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. ¿No le parece? Queda poco tiempo, hay que aprovecharlo. Amén. He escuchado a gente que también dice, ¿por qué no conocí del Señor más joven? ¿Por qué no me arrimé a la iglesia desde hace algunos años cuando tuve oportunidad? Porque ahora que han pasado los años, ahora que ha pasado el tiempo, ya no tienen la misma fuerza, ya no tienen el tiempo, valga la redundancia, ya no se sienten igual, hermano, que antes, cuando debieron de haberlo aprovechado. ¿Por qué no hacerlo, hermano, nosotros? ¿Por qué no hacerlo a este punto? Para que de aquí, hermano, a un tiempo no digamos como estas personas. ¿Qué le parece? Aprovechemos bien el tiempo, hermano. Fíjese bien, el hecho de sobrellevar las pruebas en una vida cristiana no es suficiente. Me refiero al mero acto, hermano, de solamente soportar, sobrevivir ante las aflicciones. Eso no es suficiente, hermano, sino que necesitamos convertirnos en personas útiles para Dios. Amén. Así que yo le quiero preguntar, ¿usted es una persona útil para el Señor? ¿Usted realiza algún tipo de servicio para el Señor? ¿O aún dentro de la iglesia? Si no lo está haciendo, yo le invito, hermano, a que lo pueda hacer. Y tal vez digamos y usemos como pretexto, hermano, la pandemia que estamos viviendo, porque tenemos que estar en casa, porque no nos podemos mover. Pero ¿sabe que podemos ser de utilidad aún en este encierro para los que están en nuestra casa? ¿Cuántos conflictos, hermanos, se están dando por causa de este encierro? Tanta psicosis, tanto miedo, tanta irritabilidad que ya está habiendo, hermano, en los hogares, aún dentro de los hogares cristianos, por causa de todo esto. ¿Por qué no ser de utilidad? Fíjese bien, sirviéndole a Dios desde nuestros hogares para favorecer a los que están allí. Digo, si justificamos el hecho de que no podemos servir a Dios por causa de estar en casa, por la pandemia, hagamos del tiempo en casa algo útil, aún a pesar de esta situación de cuarentena o de encierro o de pandemia. ¿Por qué no empezar con los de nuestra casa? Y podríamos decir, oh, es que nadie es profeta en su propia tierra. Mire, sí, ese refrán, ese dicho, hermano, es cierto, pero yo le voy a decir algo. No significa que usted deje de intentar con los suyos lo que usted tiene que hacer de parte de Dios precisamente con ellos. Qué mejor que lo haga usted. Amén. Así que aproveche este tiempo, hermano, este tiempo en el que aún en medio de las aflicciones, si nos encontramos, seamos de utilidad para Dios. Muchos cristianos, hermanos, se dan por vencidos. Muchos cristianos, hermanos, se rinden. Mucha gente, hermanos, se deja ya, hermanos, se abandona a sí misma. ¿Por qué? Porque ve que no hay salida, que no hay solución, que a veces no hay respuesta. Pero yo quiero decirle una cosa, hermano, si realmente, fíjese bien, si realmente, hermano, vivimos para Cristo, tenemos que encontrar esperanza, tenemos que encontrar gozo en medio aún de las aflicciones y no abandonarnos, no dejarnos, sino hasta el último momento, escuche, hasta el último aliento de vida, serle de utilidad a Él. Si sabemos que el fin está cerca, ¿por qué no hacerlo, hermanos? De ese fin, de ese tiempo corto que queda, hacer algo de utilidad. Y no se dé a la depresión, no se dé a la frustración, no ceda, hermano, tampoco ante los problemas. Sea de utilidad en el tiempo que quede. Amén. Es lo que el apóstol Pedro, hermano, nos está mencionando. Y fíjese qué hermoso. Continúa el apóstol Pedro, ahí en el mismo versículo número 7, dando una lista de deberes, hermano, que debemos de cumplir hasta que Cristo venga. Amén. A ver, dígale a la persona que está a su lado, dígale, esto no se acaba hasta que se acaba. Dígaselo, esto no se acaba hasta que se acaba. Por lo tanto, fíjese bien, con esta frase, hermano, hay una lista
lista de deberes que hay que cumplir. Amén. Si usted dice, ¿qué hago? ¿Verdad? No sé qué hacer, ¿qué me pongo a hacer? Bíblicamente yo le quiero compartir lo que Pedro, hermano, escribió. Amén. Fíjese bien, lo primero que Pedro, hermanos, nos comenta es que debemos de ser sobrios. Amén. Dice, ser sobrios. Eso lo dice ahí en el verso 7. ¿Y qué es, hermano, el ser sobrios? Fíjese bien, es tener una mente estable. Es tener nuestras emociones, hermano, estables. Amén. Una mente despejada, con un criterio, con un sentir, hermano, bien ubicado. Sí, no dados a la fantasía, no dados al temor, no dados a la inestabilidad emocional, a la irritabilidad emocional, sino que la sobriedad, hermanos, se encargue de que nosotros como creyentes sepamos vivir en la realidad. Amén. Pero de una manera estable, con una mente, hermano, que no se deje volar por las cosas que pasan alrededor, sino que seamos creyentes, seamos hijos de Dios, que verdaderamente, hermano, manifestemos una sobriedad, una tranquilidad, una entereza, una estabilidad ante las situaciones que nosotros pudiéramos vivir. Amén. Hemos de ver las cosas como son. Amén. Como son en realidad. Y, escuche esto, debemos también de tener, hermano, propósitos definidos en nuestra vida. Amén. Yo le pregunto, ¿usted tiene algún propósito bien definido en su vida? Yo le mencioné al principio que como el fin está cerca, sirvamos a Dios. Hagámoslo hasta el último momento. Ese puede ser un propósito, ¿sí? Es bueno, hermano, orientar nuestra vida hacia una meta, hacia un propósito. Y si en este propósito o en esta meta involucramos la obediencia a Dios, el hacer la voluntad a Dios, hermano, qué mejor. Amén. Entonces, para ser sobrios, fíjese bien, necesitamos tener propósitos definidos en nuestra vida, que nos hagan que vayamos avanzando progresivamente, paso tras paso, con seguridad, hasta que lleguemos al cumplimiento de ello. Amén. Fíjese bien, la segunda cosa que nos menciona Pedro, hermano, es la acción de velar. Velar o velar, ¿sí? ¿Sabe, hermano, que esto se relaciona principalmente con la oración? ¿Sí? Cuando en la Biblia escuchamos la palabra velar, apunta o está dirigido a esta acción a la oración. Amén. Ahora, la oración, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es para usted la oración? Qué bueno que usted tenga la oración en un buen concepto, pero sabe que hoy en día la oración puede tener un tono de aburrimiento, puede tener un tono, hermano, de desidia, de desinterés, un tono, un matiz, hermano, de aburrimiento, de que solamente los santos que sean los que oren, ¿verdad? De que solamente los pastores, los líderes que sean los que oren. No, hermano, la oración es para todos. Amén. Y debe de ser tan común, fíjese bien, el acto de velar, es decir, el acto de orar para un cristiano, como lo es el hecho de respirar. ¿Se da cuenta? Usted no dice, ¿verdad? Ay, voy a respirar, y se agarra respirando. No, usted simplemente respira porque es natural, ¿verdad? Bueno, que si le digo que la oración también debe de ser algo natural en nosotros como hijos de Dios. La oración es la respiración del creyente. Entonces imagínense, así como usted y yo respiramos de forma natural sin darnos cuenta, también de forma natural debiera de ser la oración para nuestras vidas. Amén. Que el hecho de orar no significa, hermano, el llevar a cabo algo extraño, algo raro, algo de decir, ay, está orando, ay, se va a poner a orar, así como si fuera algo espectacular. Debe de ser algo tan normal, hermano, la oración en nuestras vidas, que de la misma manera en la que respiramos, así debiéramos de hacer con la oración. Amén. Cuando recibimos una invitación a orar, no nos debiera de parecer, hermano, algo así raro, ¿a qué me está invitando? ¿Verdad? No, debiera de ser algo normal, la oración.
Amén. Gloria al Señor. Fíjese, tal vez cuando Pedro mencionó esto, recordaba aquel momento en el huerto del Getsemaní donde Pedro se quedó dormido, cuando Cristo estaba orando, ¿sí? Porque ya iba a llegar su hora, y que Pedro junto con los demás discípulos se quedaron dormidos. Y yo creo que Pedro, hermano, aprendió muy bien la lección. ¿No le parece? Sabe, a veces tenemos que pasar por situaciones para aprender de ellas. ¿Y por qué no, hermano, aprender que antes de tomar decisiones, que antes de arrebatarnos a hacer algo, primero oremos? Amén. Yo creo que ya basta, hermano, de todo lo que hemos vivido, ¿no le parece? Como para darnos cuenta que necesitamos velar en oración para pedir el permiso de Dios, para pedir la voluntad de Dios, para pedir la presencia y la guianza de Dios a través de la oración en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, hay otra cosa, hermano, que Pedro comenta, ¿verdad? En esta lista de deberes, hermano, Pedro comenta en tercer lugar, ¿sí? O como inciso C, fíjese bien, que debe de haber entre nosotros ferviente amor, ¿sí? Tener ferviente amor, ¿sí? Esto ya lo comenta Pedro, hermano, a partir del versículo número 8 en adelante, ¿sí? Dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Amén. ¿Qué es eso, hermano, del ferviente amor? Creo que de esto hemos hablado en otras ocasiones, incluso también en la carta de Pedro. Esta más o menos es como la segunda o la tercera vez. Creo que es la tercera vez que Pedro vuelve a mencionar esto, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿por qué Pedro, hermano, repite tanto las cosas? Yo le quiero decir por qué. Porque lo necesitamos. Porque somos olvidadizos. Amén. Y hay un pasaje, ¿verdad?, en la Escritura, ¿sí?, donde la palabra de Dios dice que a veces es necesario estar repitiendo, fíjese bien, enseñanzas que tienen que ver con algo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque lo olvidamos, porque se nos olvida. Fíjese, la tendencia, hermano, de esto, del ferviente amor, es que durante los primeros 2 o 3 días lo ponemos en práctica y ya después se nos olvidó. ¿Se da cuenta entonces por qué este tipo de temas, hermano, se tienen que estar predicando seguido en la iglesia? ¿Y por qué en la iglesia? Porque Pedro se lo estaba hablando a la iglesia. Pedro no se lo estaba hablando a la gente que no era creyente, se lo estaba hablando a la iglesia. Por lo tanto, el amor ferviente o el ferviente amor, como lo describe Pedro, escuche esto, debe de ser la característica principal del pueblo de Dios. ¿Sí me escuchó? Debe de ser, ¿qué? La característica principal del pueblo de Dios. Que nos amemos. Amén. Que nos soportemos. Amén. Que crezcamos juntos, aún en ocasiones fallando. Aún, hermano, con todas las imperfecciones que tenemos como pueblo de Dios. Pero debemos de manifestar el amor, porque es precisamente el amor lo que nos capacita para que, siendo diferentes, todos seamos un mismo pueblo. Y como característica del pueblo de Dios debemos de manifestar el amor. Amén. Fíjese bien, el amar, hermano, está incluido en el primer mandamiento, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento también ya se fijó que también incluye el amor. Dice, y amarás a tu prójimo. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, el mandamiento de amar, así como hemos mencionado que es característica del pueblo de Dios, debe de ser algo particular del pueblo de Dios, que se debe de manifestar. Fíjese que también el amor, hermano, está incluido en el fruto del Espíritu. De hecho, es el número 1 en la lista del fruto del Espíritu, ahí en Gálatas, hermano, en Gálatas 5:22, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu, dice la palabra, es amor. Y es la primera que aparece en la lista, el amor. Por lo tanto, hermano, no podemos negar el hecho del por qué tengo que relacionarme con mis hermanos, por qué tengo que tratarlos, por qué tengo que llevarme bien con ellos, ¿por qué? Porque es prácticamente, hermano, un mandato. Amén.
Muchas personas huyen, fíjese bien, huyen del trato con los demás, huyen del trato con sus hermanos, aún dentro, hermanos, de la iglesia. Y eso se debe, hermano, a la falta de madurez entre los miembros, a la falta del sentido común, del conocimiento verdadero de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien nos falla, si alguien nos ha hecho algo, fíjese bien, antes de perdonarle, le guardamos rencor en el corazón, le guardamos idea. Y esa idea que le guardamos, fíjese bien, nos impide relacionarnos nuevamente con esa persona. Eso está mal. Eso es un error, hermano, que frecuentemente se comete dentro de las iglesias, dentro de los grupos cristianos. Hablo, hermano, de los grupos cristianos y de la iglesia, porque esto, hermano, está hablado directamente a la iglesia. Y tenemos que manifestar, hermano, un ferviente amor. Fíjese, no nada más es amor, sino que el amor debe de ser ferviente. Ahora, ¿cómo es, hermano, el amor ferviente? Fíjese, el amor no es un sentimiento como se nos ha pintado, ¿verdad? Ahí en el mundo, ahí en las cosas, hasta en unas tarjetitas. Ay, el amor, ¿verdad? No, hermano, el amor es más que un sentimiento, fíjese, es una conducta. Amén. Es una conducta que debe de rodear todas nuestras relaciones con todas las personas. El amor es una decisión. El amor, hermano, es abrir los límites que tenemos e incluir a otros dentro, hermano, abrir nuestros límites e incluir a otros amándoles. Amén. Dios es amor, es una decisión que tomamos. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, el amor, no le busquemos más, debe de ser manifestado y característico de una forma principal en el pueblo de Dios. ¿Cómo están nuestras relaciones en la iglesia? ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás? ¿Cómo nos llevamos con los demás? Sabe, hermano, le voy a decir una cosa, nos hace falta mucho amor. Y lo digo, hermano, a toda la iglesia en general. Amén. No precisamente en una iglesia, lo digo. En toda iglesia, escuche, en todo lugar nos hace falta, hermanos, realmente manifestar el amor. ¿Sí? No hay iglesias, hermano, que sean perfectas. Y un hermano decía, ¿verdad? Que cuando encuentres una iglesia perfecta, tú con el hecho de entrar ahí, dice, ya se echó a perder aquello. ¿Y sabe por qué? Tiene razón, ¿sabe por qué? Porque cuando llegamos, hermano, llegamos con problemas, llegamos con defectos, llegamos con inmadurez, llegamos, hermano, con la perspectiva de recibir nada más lo que yo quiero ver, lo que yo quiero sentir. Y en ese proceso no perdono, en ese proceso no me llevo bien, en ese proceso veo o tomo mal las cosas que se me puedan llegar a pedir, ¿sí? Y realmente, hermano, estamos muy lejos, fíjese bien, de manifestar el amor, pero nos tenemos que esforzar. No significa, hermano, que el hecho de que digamos que nos falta mucho en esta área, pues ya digamos, bueno, pues ya, ¿verdad? Así nos quedamos. No, tenemos que estar esforzándonos en manifestar un ferviente amor. Y es aquí donde yo le quiero explicar, hermano, a qué significa la palabra ferviente cuando Pedro nos la menciona. Fíjese bien, esta frase, ferviente amor, nos indica, fíjese bien, a un atleta, cómo se esfuerza, cómo, hermano, derrocha energía, ¿sí? Al momento de prepararse, ¿sí? Al momento de hacer esfuerzo como un deportista, como un atleta. Hermano, ¿se da cuenta de lo que Pedro nos está diciendo? Nos está diciendo que con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra disposición y haciendo un gran derroche, hermanos, de amor, tenemos que amar a todos los que nos rodean, incluyendo los de nuestro hogar, incluyendo los de la iglesia, hermano, incluyendo a aquellos, fíjese bien, a quienes prácticamente a nosotros nos resulta imposible de amar. ¿Qué le parece? Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Hay gente que no se esfuerza. Hay gente que dice, pues si me saluda, saludo. No, vaya y salude, esfuércese en manifestar el amor. Y si aún así le tuerce la boca, si aún así no le da el saludo, usted ame,
Y no se quede con eso en su corazón. Sáquelo del corazón y determine tener ferviente amor a pesar de cualquier tipo de maltrato que usted pudiera recibir. Ay, hermano, estoy diciendo cosas, fíjese bien, que cuestan mucho trabajo. Cuestan mucho trabajo porque ahí entra el orgullo, ahí entra, hermano, lo sentido que somos, ahí entra, hermano, muchos aspectos que en lugar de que realmente hagamos lo que estoy mencionando, nos llevan a que nos alejemos, a que nos hagamos los lastimados, a que nos hagamos los sentidos, nos llevan a que lloremos, nos llevan a situaciones, hermano, que en lugar de crecer, fíjese bien, nos llevan a lo contrario. Nos llevan a una inmadurez, nos llevan, hermano, a lo contrario de crecer, simple y sencillamente, hermano, a lo contrario de madurar. Por eso le digo que esto que le comento es algo difícil, pero yo le voy a decir una cosa, no es imposible. Usted y yo debemos determinar amar como lo hace un atleta. Amén, con esfuerzo, con disciplina, con dedicación. Amén. ¿Con qué fin? Con el fin, hermano, de cumplir con esta lista, fíjese bien, de mandamientos que la palabra de Dios nos da, ¿sí? Antes de que se acaben todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, hermano, este tema se puede ahondar mucho en él, ¿sí? En el tema del amor, de las relaciones, hermano, pero creo que cada uno de nosotros sabemos específicamente a qué nos estamos refiriendo en esta noche. Amén. Así que yo le invito, hermano, ya no le demos tantas vueltas a este asunto y determinemos movernos en un amor ferviente, en un ferviente amor. Fíjese bien, la cuarta cosa que Pedro menciona, ¿sí? Es que el amor, ¿cuál amor? O sea, este amor que acabamos de definir o de explicar, es que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué significa eso, hermano? Fíjese bien, muchas veces cuando hablamos de esto, ponga mucha atención, ¿verdad? Cuando hablamos de esto llegamos a pensar que el amor, fíjese bien, va a expiar los pecados de otro cristiano. ¿Sí? Como si el que yo ame a otro de mis hermanos haga que ese amor pase por alto, ¿sí? El pecado de mis hermanos y amarles a ellos, ¿verdad? Así como si nada sucediera. Fíjese que a veces podemos llegar a malentender esta frase, ¿sí? Cuando nos habla que el amor cubrirá multitud de pecados, tenemos que entenderlo verdaderamente desde el aspecto bíblico. ¿Sabe que esto está en el libro de Proverbios? En el libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 12. Este proverbio, hermano, está en el capítulo 10, verso 12, precisamente de Proverbios, ¿sí? Y es un versículo que, fíjese, como cristianos utilizamos mucho, ¿verdad? Y decimos, el amor cubrirá multitud de pecados, ¿sí? Como si fuera el hecho de pasar por alto los pecados, como si el amor hiciera que el pecado, así como si no fuera nada, como si no pasara nada. Pero yo quiero decirle, hermano, que no se refiere tanto a eso. Fíjese bien, esto se refiere, hermano, mejor dicho, a que el amor, fíjese bien, el amor no debe de fomentar el pecado, ¿sí? Porque el amor, lejos de solapar el pecado, lejos de fomentar el pecado, lejos de crear hasta cierto punto una complicidad en cuanto al pecado, fíjese bien, el verdadero amor, la aplicación del verdadero amor, hace que se corrijan mejor las cosas, hace que se detenga una situación antes de incurrir en consecuencias que pueden ser destructivas por causa de fomentar el pecado, por causa de solapar el pecado. ¿Sí? Por eso le digo, hermano, que necesitamos tener una buena interpretación bíblica. ¿Sí? Saber qué es, hermano, lo que los textos bíblicos nos enseñan. ¿Sí? Porque frecuentemente, hermano, cuando hablamos de un hermano a otro, fíjese bien,
en relación al amor fraternal o al amor ferviente, también como Pedro aquí nos lo dice, en otros capítulos lo menciona como el amor fraternal, llegamos a pensar, hermano, que los pecados que otros lleguen a cometer, aún en contra nuestra, fíjese bien, los llegamos a ver como insignificantes, como algo que no ocurrió, algo que no afecta, algo que no pasa. Pero yo quiero decirle que no es tanto eso, ni aun cuando se trate de una ofensa a nuestra persona. A lo que voy es que tampoco tenemos que tomar una posición de jueces, no, tampoco no. A lo que voy o estoy tratando de explicar, déjeme ver si lo puedo explicar bien, es al hecho de que el verdadero amor, fíjese bien, cubre multitud de pecados, pero por el hecho, hermano, de que se llega a una solución ante el pecado. No porque se pase el pecado por alto, no porque se haga complicidad en relación al pecado, sino porque el verdadero amor me va a llevar a que yo solucione esa situación que está precisamente originando el pecado. Amén. Entonces, eso es algo, hermano, que nosotros tenemos bíblicamente que hacer. Mire, hay un pasaje importante. Hay un pasaje, hermano, que se relaciona con esto, que es Gálatas, capítulo 6, verso 1. Ahí vemos la correcta aplicación del amor. ¿Qué nos dice Gálatas, hermano, capítulo 6, verso 1? ¿Qué le parece si lo leemos rápidamente? Mire, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 6, y ahora en el versículo número 1. Fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Se da cuenta de lo que dice Pablo? Lo mismo que dice Pedro. Pedro, acuérdese, no es que el amor lo apliquemos para solapar el pecado, ni aun de los nuestros, ni aun de los que están en nuestra casa, ni aun de los que son de nuestra familia. No debemos de solapar el pecado, sino que a través del verdadero amor, fíjese bien, debemos de enseñarles a tener una solución ante esa situación de pecado. Aún cueste la disciplina, aún cueste, hermano, que nos hagan gestos, aún cueste, hermano, que nos dejen de hablar, que se enojen con nosotros, aún cueste todo eso, fíjese, el verdadero amor no fomenta el pecado. El verdadero amor encuentra una solución para el pecado, como Pablo nos lo muestra aquí en Gálatas 6:1. Él dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si un hermano fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, fíjese qué bonito, cómo nos considera Pablo, nos considera espirituales. O sea que como espirituales, ¿qué debemos de hacer? Le debemos de restaurar. ¿De qué? De restaurar. No de solapar. No de ser cómplices. No de ocultarlo y hacer así como que nada pasa. No. Dice restaurar. ¿Y sabe qué es restaurar? Restaurar es dar una solución, proporcionar una solución ante la situación que ha hecho caer precisamente algún hermano en alguna falta. ¿Sabe que esto nos hace falta mucho en los hogares? Nos hace falta mucho con nuestros hijos. Cuando tenemos hijos, hermanos, nos duele lo que les pasa. Nos duele cuando sufren, sí o no. Pero la mejor manera de ayudarles, escuche, no es solapándoles el pecado. No es, hermano, suavizando, fíjese bien, el pecado, ni siendo cómplices con ellos. ¿Sabe cuál es la mejor manera? Como dice aquí, siendo espirituales, siendo maduros, escuche, siendo maduros, debemos de ayudarles a encontrar una solución para que dejen ese pecado, esa falta en la que han incurrido o en la que frecuentemente puedan estar incurriendo. En los hogares hace mucha falta esto, hermanos. ¿Sabe, hermano? Hoy en día en los hogares pasan cosas muy extrañas, cosas tan raras, hermano, que van del hecho de que en lugar de que como papás realmente, hermano, hagamos valer valores bíblicos, estamos permitiendo, hermano, valores, fíjese bien, que se deterioren valores
en el mismo hogar, hermano, antes de que los hagamos valer. ¿Por qué? Hoy en día, hermano, la educación del mundo se está metiendo muy fuerte a los hogares cristianos. ¿Sí? Un mal concepto, hermano, de disciplina que el mundo está mostrando, fíjese bien, se está metiendo dentro de los hogares cristianos, al grado que dentro de los mismos hogares cristianos, antes de enfrentar el pecado con un amor correcto, se está solapando el pecado con la suposición de un amor que realmente, hermano, no lo es. Recuerde esto, aún desde nuestros hogares, la correcta aplicación del amor es aquella que lleva a una restauración, a una corrección, a una disciplina, a un orden dentro de nuestros hogares. ¿Qué decir esto, hermano, dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, hermano, debe de ser lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. No se debe de tener miedo, hermano, ante situaciones que por medio del amor le tenemos que enseñar a la gente la manera correcta de obrar, la manera correcta de proceder, y no confabularnos con el pecado de la gente por temor a que se vayan a ir, por temor a que no les vayamos a caer bien, por temor a que se vayan a enojar. ¿Sabe que muchas de las veces, hermano, se dice que dentro de una iglesia se predica del amor? Y eso incluye el no hablar del pecado. Discúlpeme, pero eso no es predicar el amor. Predicar el amor es predicar como Cristo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? De una forma sabia, espiritualmente, buscando la restauración de la gente, confrontándolos en amor con su pecado. Y hoy en día tenemos, como le digo, ¿verdad?, un concepto raro, hermano, que está invadiendo a los hogares y que está invadiendo dentro de las iglesias, y debemos de tener mucho cuidado con ello. Pablo dice en este versículo, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, que el amor, lejos de solapar, de fomentar el pecado, nos debe de llevar a una restauración, a una solución. Amén. ¿Y por qué? Porque en esa solución, escuche esto, me considero a mí mismo. Cada quien nos consideramos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos también vulnerables a fallar igual que lo ha hecho otra persona. Amén. Entonces, el correcto amor, hermano, nos lleva a una madurez espiritual, escuche, que podemos encontrar en esta soluciones. Aunque cueste disciplina, aunque cueste, hermano, esfuerzo, aunque cueste, hermano, abandonar algo que nos gusta, el verdadero amor nos lleva a una restauración, a una solución. Amén. Fíjese bien. 1, 2, 3. Vamos en la cuarta cosa. Vamos a ver la quinta cosa. Inciso E. ¿Qué es, hermano, lo que también Pedro, hermano, nos aconseja? Fíjese. Y esta es prácticamente de las últimas. Pedro dice, hospedaos. Hospedaos. Aquí es una H. Me salió muy juntita. Hospedaos, dice, los unos a los otros. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo que hospedarnos los unos a los otros? Porque generalmente uno hospeda a alguien cuando viene de fuera, ¿verdad? Cuando viene de otro estado, de visita, tal vez a la casa o alguna amistad o algo así. Bueno, fíjese, quiero decirle, hermano, que el hospedar a alguien es una muestra de manifestar amor. ¿Por qué? Póngame mucha atención. Porque cuando usted, fíjese bien, hospeda a alguien, se supone que lo hace sin ningún interés, sin recibir dinero a cambio, sino que usted, fíjese bien, se desvive para atender a la persona a quien usted va a hospedar. ¿Y sabe qué es eso? Eso es una muestra de amor muy grande. ¿Sí? ¿Sabe que hay gente, hermano, que no le gusta tener visitas en casa? Y cuando las llegan a tener, ni un vaso con agua ofrecen, o no ofrecen, hermano, las más mínimas atenciones por causa de tenerlos como visita. El hablar de hospedar, escuche bien, Pedro nos lo muestra como una manifestación del amor. Ahora, ¿por qué Pedro lo manifestó? ¿Por qué no lo dijo
simplemente que nos manifestemos el amor de una manera grande y correcta. ¿Por qué no lo dijo así? Bueno, le voy a explicar por qué. El contexto es, hermano, de que en la primera iglesia, escuche, cambiaban frecuentemente, hermano, del lugar de residencia. Y esto se debía, hermano, a las persecuciones, se debía a que eran despojados de sus hogares, se debía a que perdían sus pertenencias, sus propiedades, les era quitado, hermano, lo que tenían. Y se tenían que ir moviendo de región en región, de ciudad en ciudad, por causa, hermano, de todo esto que le acabo de comentar. Entonces, era una muestra muy grande de amor el hecho de que un creyente recibiera a otros creyentes en su casa. Escuche, sin pedirles nada a cambio, sino que era un privilegio tenerlos en casa, por la bendición que involucraba, fíjese, el hecho de que al tenerlos allí, hermano, pues fuera una bendición, amén, fuera, hermano, como tener ángeles, ¿verdad? Como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 2, dice que sin saberlo algunos hospedaron ángeles, ¿verdad? Qué bonito. O sea, recibían a la persona como si fuera un gobernante, como si fuera una eminencia, como si fuera alguien especial. Y le daban de comer, le daban de cenar, le daban todas las atenciones, les dejaban su cama, les dejaban sus pertenencias con tal de que al estar hospedados con ellos tuvieran de lo mejor. ¿Y todo por qué? Porque había amor entre ellos. ¿Qué le parece? Imagínense, hoy en día no es muy común, ¿verdad? Gracias a Dios, ya sea de una manera propia o rentada, pero todos tenemos un hogar donde vivir. Pero imagínense que hoy en día dijéramos, bueno, pues hermano, ¿me podrías recibir en tu casa un fin de semana? ¿Se imagina eso? Y le digo algo, no debiera de ser de extrañar, lo podríamos hacer, amén. El hablarnos por teléfono, que cuando nos veamos en la iglesia y decirnos, hermano, ¿cómo ves? ¿Crees que me pudieras atender este fin de semana? Ya no lo hacemos por la practicidad de la sociedad en la que vivimos. Como le digo, todos tenemos, ya sea rentado o propio, un lugar donde vivir. Pero se imagina, hermano, que nos manifestáramos el amor de esa forma. Ahí realmente veríamos, escuche, ahí realmente nos daríamos cuenta quién realmente dice amar. Imagínate tener a otra persona en tu casa que tome tus cosas, que vea tus cosas, que vea cómo vives, que vea cómo te expresas, que te conozca, fíjate bien, desde tu casa. Qué tremendo, ¿no les parece? Ahí sí charrascas, hermanos, ahí sí, fíjese bien, ahí qué esconder, ¿verdad? Ahí ni para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque al tener a alguien en casa, es la evidencia más grande, no solamente del amor, sino de la genuinidad de ser verdaderos hijos de Dios, valga la redundancia. Amén, hermanos. Entonces, ese era el contexto, hermano, ¿sí? Era el contexto del por qué, hermanos, se hospedaban unos a otros y del por qué Pedro da ese mandamiento de que hospedaos los unos a los otros. ¿Y sabe qué añade? Añade lo siguiente. Dice que debe de hacer hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Hermano, en la ley de Moisés también está allí cierta provisión, fíjese bien, para llevar a cabo el hospedaje de otros. ¿Qué quiere decir? Que la misma ley de Dios, la misma ley de Moisés, fíjese bien, habla de que es un privilegio hospedar a otros y que no se les debe de pedir pago, ningún tipo de recompensa ni de retribución por causa de hospedarlos, sino, como le digo, debe de ser una bendición tener a hermanos en Cristo en casa. Amén. Obviamente, ¿verdad? Hoy en día esto se puede prestar para irse a un extremo, ¿verdad? De gente, hermano, que se encaja, ¿verdad? Yo creo que usted me entiende. De gente que se encaja y en lugar de que realmente, hermano, se manifieste una necesidad de ser atendido, a veces se pudiera ver una conveniencia de vivir de otros, pero se debe de tener cuidado. Y aún en ello, fíjese bien, debemos de tener sabiduría. Amén. Ayudar. Amén. Ayudar a otros.
Pero hay quienes han hecho de ese amor de otros, fíjese bien, algo malo, ¿sí? Y ya lo han visto ya como un deber de esos otros a que los atiendan. Ya dependen de esos otros, hermano, ¿para qué? Para que puedan vivir, y no debe de ser así. Pablo también nos dice que debemos de trabajar, que debemos de ser responsables. Amén. No, hermano, hablamos de la correcta manifestación del amor, como lo hemos explicado. Amén. Esos extremos puede haberlos, pero también los debemos de corregir con amor. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, sin murmuraciones. ¿Por qué? Porque el verdaderamente ser hospitalario involucraba un sacrificio personal. Ya lo dijimos por qué. Había que desvelarse, había que preparar más de comer, había que limpiar más, había que tener todas las cosas preparadas para los hermanos que iban a estar en casa con nosotros. ¿Sí? Entonces, había quienes, escuche esto, cuando los hermanos se iban de su casa, allá en la primera iglesia, cuando se iban decían, uff, vaya, hasta que se fueron. Y a espaldas de esos hermanos, fíjese bien, murmuraban, se quejaban, criticaban, ¿sí? Hablaban mal de los que habían tenido allí hospedando. ¿Qué le parece? Entonces por eso Pedro dice que eso, hermanos, no debe de ser. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, debe de ser una bendición, escúcheme, debe de ser una bendición el poder servirle a otros. Amén. Fíjese, esto es bien importante, hermano, y lo voy a explicar un poquito más. Cuando hablamos, hermano, de servir a Dios, realmente, hermano, nos referimos al hecho de hacer ese servicio con los demás. Amén. Entonces, cuando una persona dice, no, es que yo estoy bien motivado, yo quiero servir a Dios, pero pastor, no me ponga a que yo haga algo por estos hermanos. Pues entonces, ¿de qué se trata? Me explico. Cuando decimos que amamos a Dios al grado de servirle a Él, escuche esto, finalmente esa función de servirles o de ponernos en servicio es con otros. Y ahí se ve si realmente amamos a Dios o no. Pero cuando hacemos, fíjese bien, preferencias o somos selectivos, porque nos falta esto, un ferviente amor, fíjese bien, no solamente estamos quedando mal con Dios, sino que quedamos también mal con nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces se da cuenta, hermano, cómo el hecho de todo lo que Pedro nos menciona aquí, hermano, nosotros como hijos de Dios, son cosas que debemos de poner en práctica de una forma correcta. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo. ¿Sí? ¿Y usted qué va a hacer en este poco tiempo que queda? ¿Usted qué va a hacer? ¿Lo va a seguir pasando al ahí se va? ¿Usted va a seguir, hermano, haciendo las cosas como usted quiere? Yo le voy a decir una cosa. Para eso tenemos la palabra de Dios, para obedecerla. Amén. Tenemos la Biblia, fíjese bien, sí para leerla y estudiarla, pero también para obedecerla. Por lo tanto, hermano, vea la lista, vea lo que anotamos aquí en el pizarrón. Esta lista, hermanos, de deberes, tienen realmente que valer algo en nuestra vida cristiana. Tienen que valer algo, hermano, para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos, hermano, estar conduciéndonos, fíjese bien, como nosotros creemos que es bueno. No podemos estarnos conduciendo tampoco bajo preceptos humanos. Necesitamos la Escritura, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esto nos lleve no solamente a ser mejores hijos de Dios, sino también para ser mejores cristianos, mejores hermanos para los demás. Vea cómo empieza Pedro, hermano, la lista. Sed sobrios, o sea, ser emocionalmente equilibrados, una mente estable en la realidad. Luego nos dice, orar, o sea, que la oración forme parte de nuestra vida cristiana como algo natural, como el hecho de respirar. Amén. Luego nos dice que en las relaciones entre nosotros como creyentes debe de haber un ferviente amor, como aquel, fíjese bien, de un atleta. Lo recuerda, ya se lo expliqué.
que se esfuerza, que entrena, que suda la gota, hermanos, por prepararse, hermano, en su deporte, en su disciplina. De esa misma manera tenemos que esforzarnos, sudar, hermano, hacer un esfuerzo, disciplinarnos para poder amar verdaderamente a los demás. Esto nos hace falta mucho, porque muchos ya se abandonaron de eso, ya no lo hacen. Son indiferentes. La indiferencia no es amor. La apatía no es amor tampoco. ¿Sí? Hay quienes ya son indiferentes a los demás. Entran y salen, hermanos, siendo indiferentes a los demás. No me interesa, no me importa, yo no voy por eso, yo voy, ¿verdad?, para otras cosas. No, sabe que dentro de la iglesia también vamos para relacionarnos con los demás. ¿Sí me escuchó? Se lo vuelvo a repetir. A la iglesia también asistimos, nos congregamos también para poder tener relación con los demás. Amén. Por eso Pedro en el capítulo 2 nos habla de que somos piedras vivas, recuerda esa enseñanza. Y que una piedra por sí sola, hermano, pues no se puede hacer mucho con una piedra sola. Pero cuando esa piedra se une a las demás piedras vivas, porque así nos considera el Señor, porque Él es también la piedra principal del ángulo, la piedra viva. Fíjese bien, cuando las piedras nos juntamos, formamos un edificio espiritual, una casa espiritual que es la iglesia. Amén. ¿Y qué significa el hecho de que nos juntemos? De que a través del ferviente amor y del amor fraternal que menciona Pedro en ese capítulo 2, más atrás de donde estamos, significa, hermano, que debemos de construir relaciones entre los que somos miembros de una iglesia, entre los que somos creyentes. ¿Sí? Entonces, hermano, vea cómo después Pedro nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados, haciendo referencia a ¿qué? A no solaparnos, a no fomentar el amor, sino que desde una perspectiva espiritual, como lo vimos en Gálatas, ¿sí?, desde una perspectiva en amor, considerándonos a nosotros mismos, porque también podemos fallar, busquemos una solución, busquemos una restauración a los problemas. ¿Sabe, hermano, que, mire, deje hago un paréntesis aquí porque ya estoy haciendo la conclusión? En este punto, hermano, fíjese bien, nos hace falta mucho la práctica del amor. Porque ¿qué hacemos, hermano, cuando un hermano cae? Cuando un hermano peca. ¿Sabe qué es lo primero que hacemos? Primero lo vemos mal, lo criticamos. ¿Y sabe qué es lo que sigue después de eso? Nos alejamos del hermano o de la hermana. Y sabe, hermano, que la correcta aplicación de que el amor cubrirá multitud de pecados consiste en ministrarle, consiste, hermano, en atenderle, en servirle. ¿Con qué propósito? De que sea restaurado de la falta que cometió. Esa parte, hermano, cuesta mucho. La parte de ministrar a una persona, a una pareja, de ministrar a alguien que ha caído en pecado, cuesta tiempo, cuesta recursos, cuesta, hermano, mucho esfuerzo, mucha disciplina, no solamente de la persona que cayó, sino de los que van a ministrar. Amén. Pero es lo correcto que tenemos que hacer. Amén. Yo en una ocasión le dije eso a un pastor, ¿verdad? Se dio una situación entre pastores, ¿sí? Y este pastor me decía, ¿sabes qué? Hay que alejarnos y dejarlos. Y yo le dije, discúlpame, pero no es la actitud que la palabra de Dios nos indica. No, pero es que si tú intervienes queriendo ministrar, queriendo dar solución, dice, no vas a dejar que el trato de Dios se lleve a cabo en la vida de las personas. Y yo le dije, mira, el trato de Dios se está llevando a cabo, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que le debemos de restaurar. Si nos consideramos espirituales entre pastores, le debemos de restaurar y no abandonarlo, no dejarlo, hermano, atropellado, caído, tirado ahí en el camino. Restaurarlo. Ay, hermanos, y eso no sabe, cuesta mucho. Restaurar a otros, hermano, cuesta mucho. Restaurar matrimonios, restaurar situaciones a través del amor,
cuesta mucho, pero es un mandamiento del Señor. Y es algo a lo que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, muchas de las veces no está acostumbrado a hacer. Pero eso sí, a criticar, a señalar y a dejar a la gente que ha caído en pecado. Se le debe de restaurar. Amén. Y si se toma de Dios en esa restauración, fíjese, va a salir y va a volver al camino de Dios. Y sabe que Santiago nos dice que quien hace eso, no hombre, o sea, es una obra tremenda, una obra preciosa quien hace eso, de hacerle volver, de volverlo a levantar en el camino de Dios. Es algo precioso. Debemos de hacer a un lado, hermanos, nuestros prejuicios humanos, nuestros prejuicios como hombres, ¿sí? Y debemos realmente aplicar la palabra. Por eso dice Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Y ya para terminar, tal vez ahora no nos podamos hospedar, ¿sí? De decir, hermano, ahí te caigo en tu casa, ¿verdad? Este fin de semana. No, tal vez ya no lo hacemos así porque ya no se acostumbra. Se hace con otras personas que vienen de otro lugar, pero con los que somos del mismo estado no. En la primera iglesia sí lo hacían y ya le expliqué por qué. Por la persecución, por los problemas de que les privaban de sus propiedades y pertenencias. ¿Y a dónde más iban? ¿Sabe a dónde? A los hogares de hermanos amorosos que los recibían y los atendían como si fueran personas en eminencia. Amén. Entonces, hermano, para nosotros, ¿qué debe de ser el hospedar? Para nosotros debe de ser el hecho de servirnos los unos a los otros. Amén. El hecho de hacer algo por alguien más. El hecho, hermano, de sacrificarnos a nosotros mismos, escúchenlo. Hacer un sacrificio personal por alguien más. Amén. Hermanos, vamos a llevar una despensa. Ay, no, está muy lejos. Ay, no, yo no tengo tiempo. No, que lo haga el pastor. Lo hacemos, hermano, y lo estamos haciendo. Amén. Conforme a lo que Dios nos provee, escuche, estamos dando, hermano, alimento, comida a familias que lo necesitan. Amén. Dentro de la iglesia hay necesidad. Amén. Hermano, y muchas de las veces, fíjese bien, no, ¿cómo decirlo? No estamos dispuestos a hacer algo por los demás. Nos justificamos con que trabajamos, nos justificamos con que no me corresponde, nos justificamos, hermano, de muchas maneras, fíjese, hasta con el hecho de lo que a veces decíamos en la primaria, ¿verdad? Es que no puedo porque fíjese que se murió mi abuelita. Hermano, es un ejemplo de que a veces utilizamos, fíjese bien, pretextos tan ilógicos con tal de no hacer algo por alguien más. Qué tremendo, eso es triste y es delicado. Pero decimos, es que yo quiero servir a Dios, es que aquí estoy, pastor, es que cuente conmigo. ¿Y dónde realmente está? Si no queremos, fíjese bien, hacer algo por los demás. Hermano, todo lo que hacemos en un ministerio, todo lo que hacemos de servir a Dios como ministros de Jesucristo, fíjese bien, redunda en el bien de la iglesia, en el bien de todos ustedes. ¿Por qué predicamos todos los días la palabra de Dios? Porque los queremos ver bien, porque los queremos ver fortalecidos, porque los queremos ver en medio de estos problemas, los queremos ver, hermano, firmes en el Señor, unidos al Señor. Amén. Y nuestro servicio a Dios redunda para con todos ustedes. También Pablo mencionó esto en sus cartas. Amén. Como a los corintios les decía lo mismo. Y vaya, hermano, que los corintios trataron muy mal al apóstol Pablo. Hermano, todo lo que hacemos en la iglesia redunda en el bien de todos ustedes, en el cuidado de toda la iglesia. Amén. Así que si usted me dice que quiere servir a Dios, usted tiene que acostumbrarse a hacer sacrificio personal por los demás. Amén. Y muchas de las veces, escúchame, involucrar también el área material. Amén. Sí o no, hermanos servidores, es algo que les hemos enseñado.
que aun cuando decimos servir a Dios y que estamos en un servicio, debemos estar dispuestos a involucrar nuestra área material también en ese servicio. Quien no esté dispuesto a eso, está diciendo muchas cosas. Amén. El servir a Dios, hermano, es hacer algo por los demás. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Ya vimos que con amor, pero también sin murmuraciones. Ay, hermano, ese tema de las murmuraciones, ¿cómo es, hermano, popular? ¿Por qué? Porque nos quejamos, criticamos, tomamos a mal las cosas, ¿sí? Aparentemente las estamos haciendo contentos, pero entre dientes estamos, fíjese, a veces hasta maldiciendo. En nuestra mente nos estamos molestando, enojando. ¿Por qué me dejaron hacer esto? ¿Por qué tengo que ser yo el que lo haga? ¿Y ahora qué se le va a ocurrir al pastor? ¿Y por qué tenemos que ir allá? Y todo, hermano, fíjese, en el momento, ¿no? ¿Verdad? Ponemos una cara bonita y ahí estamos limpiando, ahí estamos haciendo la tarea, ahí estamos contestando. No, sí lo hago. No, sí, yo voy, yo. Pero dentro del corazón, realmente es todo lo contrario. Muchas de las veces, no digo que siempre, pero muchas de las veces murmuramos. Y no se ofenda, fíjese bien, si Pedro lo mencionó, es porque es algo que suele suceder. ¿Y aún dentro de dónde? Aún dentro de la misma iglesia. Amén. Entonces se da cuenta, hermano, de todas las cosas que tenemos que cambiar, de todas las cosas que tenemos que corregir. Amén. Fíjese bien, en los versículos número 10 y 11 de Primera de Pedro, que es ahí donde nos quedamos, vamos a terminar de ver, no hoy, sino la siguiente semana, el próximo miércoles, el uso de los dones, pero fíjese, no desde la perspectiva como lo hemos estado estudiando los lunes en palabras de Pablo, sino que ahora lo vamos a ver desde la perspectiva en palabras de Pedro. Pero usted se va a dar cuenta cómo Pedro, como Pablo, mire, coinciden en lo mismo. ¿Qué le parece? Pero yo le invito, este mensaje es de bendición. Amén. Nos ayuda a corregir muchas deficiencias que como iglesia de Jesucristo tenemos. Y las tenemos que encarar, las tenemos que enfrentar. Amén. Porque de ello depende, fíjese bien, que Cristo venga por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Pero aplique esto también al hogar. Amén. No solamente en la iglesia, aplique esto también en sus relaciones familiares. Amén. ¿Por qué? Porque no me va a dejar mentir. Dentro de los hogares también hace falta mucho de todo lo que la palabra de Dios nos mostró hoy por hacer. Amén. Vamos a concluir, hermano, el estudio del día de hoy. ¿Qué le parece? Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Y yo le invito a que se ponga de pie conmigo ahí en su casa. Póngase de pie, ¿verdad? Levántese, no le hace que los demás lo vean así, ¿por qué se pone de pie? ¿Verdad? Póngase de pie por respeto, ¿verdad? A la palabra, por respeto a la enseñanza. Póngase de pie y vamos a orar. Y yo quiero pedirle que hagamos un compromiso. Fíjese bien. Un compromiso, hermano, de no guardar resentimientos. Un compromiso de limpiar nuestro corazón. Un compromiso, fíjese bien, que nos lleve a que seamos libres de todas las cosas que hemos guardado en nuestro corazón por causa de que nos han pedido que hagamos algo, por causa, hermano, de que al estar en el trato con nuestros hermanos, a veces hemos recibido caras o a veces no hemos recibido lo que debiéramos de merecer por tener conocimiento de Dios. Yo le invito a que hagamos un compromiso de ser libres, fíjese bien, de toda esa amargura que se ha pegado a nuestro corazón y que nos está impidiendo aprovechar el tiempo, ya que el tiempo que queda es corto. Y estamos ahí tristes, estamos ahí emberrinchados, estamos ahí, hermano, con cosas en nuestro corazón de que, ay, me pidió, me dijo, me hizo. No, hermano, vayamos a la madurez. Creo que de esto hemos estado hablando en estas últimas enseñanzas de estas últimas semanas.
de ir hacia la madurez, de realmente, hermano, crecer en el cuerpo, crecer en la iglesia en la que estamos. Amén. Porque yo le voy a decir una cosa, usted está en la iglesia donde usted quiere estar. Nadie le ha obligado a estar allí, me explico, sino que han sido decisiones. Por lo tanto, decisiones personales, por lo tanto yo le pido, hagamos un compromiso, escuche esto, un compromiso de limpiar nuestro corazón y no estar tomando a mal, no estar viendo a mal cosas que las debemos de estar tomando para nuestro crecimiento y madurez. Amén. Vea todo esto. ¿Sabe de qué nos habla todo esto? Nos habla de una iglesia madura, de un grupo de creyentes maduros. Y se da cuenta cómo Pedro, cómo Pablo, cómo Jesús, cómo los apóstoles, hermano, hablaban de estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas, hermanos, son necesarias dentro de la iglesia. Así que no señale a ninguna iglesia, ay, en esa iglesia hace falta mucho amor, ay, en la iglesia hace falta mucho que haya amor. No, hermano, mire, ya no señale al cuerpo de Cristo. Amén. Mejor, haga este compromiso conmigo, de limpiar nuestro corazón para realmente vivir libres e ir a una madurez. Amén. Cierre sus ojos conmigo y haga esta oración repitiéndola después de mí. Diga, Señor Jesús, hoy tomo la decisión de crecer, de madurar. Hoy tomo la decisión de perdonar. Hoy, en tu nombre, soy libre de todo prejuicio, de toda acusación, de todo gesto, de todo mal trato, de todo lo que recibí o me hayan hecho en el trato con mis semejantes, con mis hermanos. Hoy los perdono y hoy en tu nombre soy libre de todo eso que me ha desanimado, que me ha hecho que me aleje, que me ha hecho sentir mal. Hoy renuncio a todos esos sentimientos mal fundados en mi vida, que solamente me han llevado a un deterioro y a un detenimiento, a un estancamiento en mi cristianismo, en mi vida espiritual. Asimismo, ayúdame, Señor, a yo también perdonar a aquellos, así como yo perdono a aquellos. Ayúdame también a mí mismo a reconocer mis errores y saber pedir perdón a otros. Saber pedir perdón a otros. Hazme libre, Señor. Y quiero crecer en el lugar en el que estoy. Gracias, gracias. En tu nombre, Cristo Jesús. Me comprometo contigo. Hago este compromiso contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Crezcamos juntos. Amén, hermanos. Crezcamos juntos. Mire, a veces yo, hablando entre pastores, a veces he comentado esto, ¿sí? Que realmente, hermano, a veces, si nosotros como pastores no pusiéramos en práctica todo esto, ya no estaríamos pastoreando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque se reciben palabras feas, mensajes feos, se reciben gestos, se reciben, hermano, conductas que uno no espera de los que están en la iglesia. Y muchos pastores, hermano, fíjese bien, ya no estaríamos pastoreando si no aplicáramos la palabra de Dios. Pero aquí estamos. Amén. Aquí estamos, aquí seguimos. Y si Dios lo permite, vámonos para adelante, hermanos. Amén. Seamos maduros, vayamos creciendo
conforme al conocimiento de la palabra de Dios, dejamos que ésta nos edifique, amén, y que ésta nos lleve a aproximarnos a la estatura del varón perfecto. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues ya hemos terminado. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Cierre sus ojos nuevamente. Bendito Dios, que tu gracia y misericordia nos acompañen, que tu bendición esté sobre nosotros y que la comunión de tu Santo Espíritu, Señor, sea constante en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo repose en toda la iglesia. Bendice a tu iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga. Saludos a todos mis hermanos de San Ignacio, de aquí de Aguascalientes, de Yucatán, de Oaxaca, de Coatepec, Veracruz, del Estado de México, en Estados Unidos, en todo lugar donde nos reciban. El Señor les bendiga. Compartan la palabra de Dios. Suscríbase a la página para que le lleguen en automático las notificaciones. Amén. Y otra cosa, hermano, esfuércese. Amén. Échele ganas, tenga ánimo, no se sienta desanimado, no pierda la fe ni la esperanza en estos tiempos, hermano. Son tiempos de que estemos unidos, tiempos de estar en oración, en un mismo sentir a pesar de la distancia. Amén. Así que yo le invito a todo esto, tenga ánimo, cuenta con nuestro apoyo. Estamos orando todos los días por todos ustedes, aún por todos aquellos que no conocemos, ¿verdad? En persona, que no les conocemos. Estamos orando por todos, hermanos, a quienes está llegando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, les amamos, así que prosigamos al blanco, prosigamos a la meta, hermanos, y nadie nos quedemos atrás. Amén. Que el Señor le bendiga. Hoy terminamos el estudio de este día miércoles. Amén. Nuevamente, hermanos, solamente le recuerdo, ¿verdad? No se olvide del área financiera, no se olvide del compromiso con el Señor. Amén. Busque la manera de hacérnoslo llegar o póngase en contacto con nosotros. Que el Señor le bendiga, estamos para servirle y que pase buenas noches. Si Dios, nos vemos mañana en un jueves de los últimos tiempos. No se lo pierda, estará también precioso el estudio de la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga y que pase buenas noches. Hasta mañana.